Bueno, bien, vamos a hacer la demostración del teorema de Pitágoras. Somos el grupo E, conformado por Valentina Biurra, César Rodríguez, que no se pudo conectar, pero colaboró cuando hicimos la demostración en el video pasado, y, y yo, Camilo Techera. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos la figura que hicimos en GeoGebra, por la cual vamos a trabajar para demostrar el teorema. Contame, Vale, ¿qué queremos demostrar? Bueno, a la conclusión que queremos llegar es que a al cuadrado es igual a c más b por c menos b, que eso va a ser igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Esto, la conclusión a la que queremos llegar es que un cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Perfecto. ¿Y de dónde van a empezar a salir esos A, B y C? Bueno, nosotros vamos a partir de una figura de análisis, una circunferencia de centro O y radio C. La medida de nuestro radio va a ser C. Luego vamos a tomar uno de esos radios de la circunferencia, otro, cualquiera, y en el vértice de este radio vamos a trazar una altura hacia el diámetro, que en este caso la nombramos FK. Perfecto. Entonces, por lo que me decís, Vale, yo digo, bueno, el centro es O, entonces de O a G es un radio, entonces acá le puedo poner C. Perfecto, De O a H también es un radio, digamos. Le voy a poner C. perfecto, Y O a F también es C. ¿Bien? muy ¿Está bien? perfecto, sí. Voy a pedir perdón por la desprolijidad. Estoy escribiendo sobre la computadora, es difícil, voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Bien, y dijiste que FK es una altura. ¿A esa altura cómo Exacto. la llamamos? A esa altura la vamos a llamar A. Muy bien, llamo a FK. Exacto. Y el otro lado que también vamos a nombrar va a ser el lado OK del triángulo OFK, que se va a llamar B. Se va a llamar B. Bueno, entonces ahí ya nos damos cuenta que si OK se llama B y OH se llama C, entonces KH es C menos B. Perfecto. Bueno, ya vimos un poco sobre los lados. Contame ahora qué más sabemos sobre esa figura de análisis. Bueno, lo que sabemos ahora, como acabamos de mostrar, es que el triángulo GOAF es isósceles, porque sus lados son dos radios de la circunferencia, por lo tanto tienen la misma medida. Isósceles. Perfecto. Tenemos isósceles con OF igual GO. Exacto. Eso sobre los lados. Y sobre los ángulos que podemos decir. Bueno, podemos concluir que como es isósceles, sus ángulos FGO y GFO son iguales. Y le vamos a llamar alfa. Como Perfecto. medida le vamos a poner alfa. Muy bien. Lo voy a anotar acá en la figura. Perfecto. Entonces yo ya me doy cuenta rápidamente que como es un triángulo isósceles y por suma de ángulos internos de un triángulo, para el que no sabe, la suma de ángulos internos de un triángulo siempre suma 180. Entonces el ángulo GOF va a ser 180 menos 2 alfa, que es la suma de estos dos ángulos. Bien, entonces Perfecto. pongo que el ángulo GOF va a ser igual a 180 menos 2 alfa. Y también lo anoto acá en la figura. Bien, rápidamente también me doy cuenta que puedo sacar este ángulo que sigue acá, que es el ángulo FOK o FOH, como quieran llamarlo, que por adyacente se le va a sumar 180, va a ser la suma de 180 menos este ángulo que le falta, entonces va a ser 2 alfa, ¿sí? Entonces el ángulo FOH va a ser igual a 2 alfa. Bien, vale, contame si se te ocurre algo más sobre la figura. Bueno, mirando el triángulo ese con el que estamos trabajando ahora, que es el FOK, podemos decir la medida de otro ángulo, que es el FKO, que es recto, ya que FK habíamos dicho que era altura del triángulo. Y ahí, por suma de ángulos interiores del triángulo, podemos despejar el ángulo OFK, que es el que nos quedaría de ese triángulo, que vale 180 menos 90 más 2. Bien, bueno, entonces voy a anotar lo que dijo la compañera. Este era 2 alfa. Borré el anterior. Van a anotar cortes en el video para que quede lo más lindo posible. Ahora, este va a valer 90 y dijimos que por suma de ángulos internos, este chiquito, el OFK, vale 90 menos 2 alfa. Y este era 90 por altura. Entonces, este ya lo habíamos aclarado. Lo que nos falta aclarar es que el OFK va a ser igual a 90 menos 2 alfa por suma de ángulos internos. Perfecto. Ahora vamos a ver una propiedad especial, que es la que cumple el triángulo
GFH, que es el lugar geométrico de Tales, que este es un caso especial de arco capaz y como el ángulo al centro, que en este caso es un ángulo llano, mide 180, el ángulo en el arco va a medir la mitad, que es 90. O sea que es el ángulo GFH el que mide 90 grados. Perfecto, lo voy a marcar, va a quedar medio raro, pero ahí se va a notar que bueno, que ese ángulo ahí va a ser 90 grados por lugar geométrico de Tales. Lo voy a anotar, el ángulo GFH es igual 90 por lugar geométrico de Tales, que es lo que acabamos de mencionar. Bien, ¿por qué dijiste Bueno, eso, Vale? ¿Para qué lo vamos a usar? exacto, lo vamos a usar para despejar el ángulo que nos queda del triángulo KFH, que es el ángulo KFH, que como vale 90, la suma de los tres que tenemos ahí, ese sería 90 menos alfa, menos 90 menos 2 alfa. Bueno, vale, entonces, ¿para qué nos sirve saber que todo el ángulo vale 90 y aplicar tales? ¿Qué podemos concluir de eso? Bueno, lo que podemos concluir es que como podemos ver, los tres triángulos chiquitos que forman el ángulo de 90 grados, ya que conocemos dos de sus medidas, podemos despejar el tercero. En este caso lo que queremos hacer es despejar la medida del ángulo KFH. KFH. Bien, ¿y cuánto vale KFH? Bueno, KFH vale 90 menos OFK más Bien. GFO. Bien, entonces yo acá, si sustituyo y hago cuentas, voy a saber que este ángulo vale alfa. Entonces aquí voy a poner alfa. Bien, ahora otra cosa que sabemos, que es fácil de notar, es que si OKF vale 90, el ángulo FKH también va a ser 90 por suplementario. Entonces el ángulo FKH también es igual a 90 por suplementario. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo que nos falta, que es el KHF, para luego empezar a sacar conclusiones. Bien, entonces acá hacemos cuenta y por suma de ángulos internos, sabemos que uno vale 90 y el otro vale alfa, y la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces el ángulo KHF va a ser igual a 90 menos alfa. Perfecto. Perfecto. Y lo que podemos notar es que este ángulo es igual al ángulo GFK. GFK está compuesto por la suma de los ángulos GFO más OFK. Y si hacemos cuentas, podemos notar que el ángulo GFK vale 90 menos alfa también. Voy a pintar, vale, con amarillo el ángulo que estás mencionando, por si cuesta ver, Perfecto, visualizarlo, que sería la suma de esos dos que están ahí, el OFG y el OFK. Lo pinté de amarillo. Bien, perfecto. que le pusimos GKF, que es ese ángulo, ese vale 90 menos alfa. Bueno, entonces voy a pintar acá, para que quede claro que este es el ángulo en amarillo. Bueno, en resumen, se notó el corte, saqué los cálculos y dejé lo más importante. En resumen, bueno, el ángulo FGO es igual al ángulo KFH, que le llamamos alfa. Se puede notar en la figura. Bien, el otro ángulo, los otros ángulos, GKF es igual a FKH, que es igual a 90. También son iguales. Lo demostramos antes y se nota en la figura. Bien, y por último tenemos que el GFK es igual al ángulo FHK, que es igual a 90, menos alfa. Valentina, ¿para qué calculamos todo esto? ¿Para qué nos sirve saber el tema de los ángulos? ¿Nos dice algo? ¿Qué necesitamos saber ahora? Bueno, lo que podemos decir de estas conclusiones es que como los triángulos FKH y GKF tienen los tres ángulos iguales, entonces son semejantes. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de dos triángulos que son semejantes? Bueno, podemos decir que sus lados van a ser semejantes. Entonces, el criterio que se utiliza es FK sobre GK es Bien, igual a HK sobre FK, bien, esto es por razón de semejanza. Perfecto. por razón de semejanza. No lo anoto porque es muy largo, y por razón de semejanza, pero que quede claro. Bien, Entonces, vamos a hacer cuentas y nos queda que FK al cuadrado es igual a HK por GK. entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación con lados y en la figura ya aclaramos el valor de cada lado. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces vamos a sustituir a cuadrado, que es el lado FK, el lado HK es el lado C menos B. Esto se le va a multiplicar al lado GK, que es C más B. Eso no lo aclaramos todavía en la figura, pero si yo tengo que GO es C y OK es B, entonces el lado GK va a ser la suma, va a ser C más B. Bien, ahora aplico la fórmula o hago simplemente distributiva de los binomios y sabemos que esto es C cuadrado menos B cuadrado. Y quedó demostrada el teorema. Perfecto. Bueno, ahora para tener el teorema de Pitágoras, lo único que tenemos que hacer es despejar el cateto al cuadrado hacia el otro lado y nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí quise anotar, me quedó medio prolijo, entonces el teorema de Pitágoras concluimos que es A cuadrado
más b cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos siempre es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Espero les haya gustado. Se suscriban, le den like. Suscríbanse, denle like, No, y bueno, suscríbanse. con la más sinceridad esperemos que haya mejorado el video anterior. Y bueno, y a seguir. Un abrazo. Gracias.